Listo. Ahora sí, mis amores. Nos dice, el pez payaso vive en el mar rodeado de seres vivos de su mismo tipo y de otras clases, como se observa en el siguiente video. Entonces, vamos a ampliar la imagen, vamos a darle reproducir y aquí podemos observar, entonces, el pez payaso, este es su hábitat natural o su tipo de ecosistema y está conviviendo con otros seres vivos, ¿cierto? Eso es lo que estamos observando básicamente acá en este video. Ahora, en base a este vamos a coger y vamos a prestar atención a la siguiente pregunta que tenemos acá. Y nos dice, ¿cómo es el lugar en el que vive el pez payaso? Díganme a ver, ¿cómo es ese lugar en el que vive el pez payaso? Con piedras y algas. Corales. Con corales, muy bien, con algas, ¿qué más? En una anémona. Sí, ¿qué más? Convive con seres de sus mismas características y convive con otras, ¿cierto? Dime, Matías. Levantas Con la mano. algas, con rocas, con Con todo lo que hay en algas. el fondo del mar. Muy bien, todo lo que tenemos en el fondo del mar. Pero pues este no es tan profundo porque estamos hablando de un arrecife. Recuerden que los arrecifes generalmente cuando ustedes viajan y todo esto y los llevan a conocer, se van a dar cuenta que los arrecifes no son tan profundos, ¿vale? Entonces, vamos a coger y vamos a continuar por este lado. Nos están mostrando, el pez payaso vive en un ecosistema llamado arrecife de coral. Los ecosistemas están constituidos por la interacción entre factores bióticos y factores abióticos y el espacio que los rodea, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por acá. Nos dice el ecosistema. Matías, ayúdame con la lectura. ¿Qué nos dice del ecosistema? Un ecosistema es el conjunto formado por los componentes del entorno y por los seres vivos que están en un espacio determinado. Por ejemplo, los seres vivos que habitan en el arrecife y se realizan entre sí y con las condiciones del arrecife forman un ecosistema. Muy bien, forman un ecosistema. Entonces aquí nos dan una imagen y aquí podremos observar diferentes pez payasos, ¿cierto? Estos son pececitos, son pez payasos. Y aquí podemos observar que existen factores bióticos y factores abióticos. El ecosistema es la conformación de ambos, ¿listo? Si no existen ambos, entonces no es un ecosistema. Cuando ustedes cogen y se van de viaje, por ejemplo, pueden observar que en algunos pastales hay vacas, ¿cierto? Y en otros tienen caballos. Pero pueden observar que en algunos otros no hay nada, ¿cierto? Entonces, ecosistema es la conformación de ambos, factor biótico y factor abiótico. Factor biótico que tiene vida y factor abiótico es el que le da las condiciones de vida. La luz, la temperatura, el agua. Entonces, ojo con esto. Ahora, vamos a continuar por acá. Nos dan la explicación justamente de los factores abióticos. Nos dicen, son las condiciones propias del entorno indispensables para la vida. Observa los factores abióticos del arrecife de coral. Entonces, Juan José, ayúdame con este primero. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es este factor? Voy, profe. ¿Leo eso, profe? Sí, mi amor. La luz es la principal fuente de energía. En los arrecifes suelen haber mucha luz solar porque estos ecosistemas no son muy profundos y les llega suficiente luz del sol. Muy bien. La luz es un factor abiótico. Y como les decía, los arrecifes no son muy profundos, entonces
pueden sobrevivir gracias a esta luz solar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si no tuviéramos esta luz, los animales o los factores bióticos que viven dentro del arrecife deberían realizar adaptaciones morfológicas. ¿Eso qué quiere decir? Adaptaciones dentro de todo su cuerpo, dentro de todo su organismo, para que puedan observar en la oscuridad. Ahora, Juan Diego, ayúdame con este otro. ¿Qué nos dice? ¿Qué factor es? Juan Di, activa el micrófono, amor mío. Allá. La temperatura es el grado de calor en un lugar. En el arrecife es templada, es decir, no es muy caliente ni muy fría. Correcto. La temperatura es otro factor abiótico. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros habláramos de un ecosistema el cual fuera terrestre, entonces nosotros hablaríamos que la temperatura de un desierto sería ¿qué? Con temperaturas muy altas, temperaturas cálidas. Pero si estamos hablando de un clima, por ejemplo, como la tundra, este sería todo lo contrario, ¿cierto? Sería un clima frío. Sí. El clima que se maneja en la mayoría de los arrecifes es templado, ni muy caliente ni muy frío. Ahora, Iván Santiago, ayúdame con este otro. ¿Qué nos está diciendo acá? Activa eso. El aire es la agrupación de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, necesarios para la vida en el arrecife. Estos gases están disueltos en el agua y de allí toman los seres vivos. Correcto. ¿Ustedes sabían eso? Que los animalitos que tenemos en el agua también necesitan aire para poder sobrevivir. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Sí, profe. Sí. Correcto. Tienen que respirar. Correcto, ellos lo necesitan para poder respirar, ¿cierto? Entonces, en muchos lugares, estas gotas precisamente de oxígeno son vistas como burbujas, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes llegaran a tener una pecera en sus casas, en sus hogares, deben comprar un aparatico que es más o menos así de pequeño, y él lo que hace es brindarle burbujas con oxígeno, con aire a los peces que se encuentran dentro de dicha pecera, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede acá. Nosotros somos también un tipo de seres vivos. Si nosotros no pudiéramos respirar, no tuviéramos aire, obviamente ya estaríamos muertos, ¿cierto? No existiríamos sin este factor abiótico. Ahora, continuamos. Nico, ayúdame con este. El agua es una sustancia fundamental para la vida. En el arrecife es el principal factor abiótico porque en ella los seres vivos llevan a cabo sus actividades. Muy bien. El agua, en ella llevan sus actividades. En este caso, nosotros estamos observando un ecosistema acuático. Este no es terrestre, ¿cierto? Es acuático. Y en él es donde los animales nacen, crecen, se reproducen y posteriormente mueren. Es decir, todo su ciclo de vida se va a desempeñar o se va a desarrollar dentro del agua. Si ellos no tuvieran agua, pues entonces no podrían sobrevivir. Ahora, Mario, ayúdame con el último. ¿Qué nos dice este último? Activa el micrófono, amor mío. El suelo es la capa superficial de la tierra, es un arrecife. Es arenoso y sobre él crecen lagunas, algas y pastos marinos. Muy bien.
Entonces, resulta que el suelo es una gran fuente para todos los seres vivos. ¿Qué es lo que resulta? Número 1, sobre el suelo sobre el cual nosotros estamos parados a diario, ¿cierto? Sobre él crecen muchas plantas, muchos árboles. Si llegaran a desaparecer, si no existiera el suelo, no existirían plantas, no existiría vegetación. Si no existiese la vegetación, entonces, ¿cómo sobreviviríamos nosotros? Con carne de vaca, cerdo, Con carne, y las vacas ¿de qué se alimentarían? de pasto, pero no, entonces De tierra. De tierra. ¿Y qué tierra si no hay suelo? No pensamos en eso. Ah, pues sí. ¿Sí De ven la importancia? Este es un pescado. factor, Pero las gallinas a veces comen maíz. el pescado. Y los ¿El maíz de qué pescados, viene? entonces, ¿dónde está el suelo de los pescados? ¿Eso sería un qué? ¿Un río sin fondo? ¿Profundo? Será un huecote. Profe, están rayando la Imposible. pantalla. Sería imposible para nosotros poder, ¿qué? Sobrevivir. Vivir. Tanto nosotros como los demás. ¿Listos? Entonces, el suelo es muy importante para nosotros como para los demás animales. Recuerden que siempre nosotros dependemos de los demás animales y de las demás plantas. Nosotros podríamos tomar la decisión que si no existen plantas, pues entonces nos alimentamos de los animales. Pero esos animales a su vez se alimentan de otros animales, ¿cierto? Recuerden que nosotros manejamos algo que se llama una cadena alimenticia, en la cual manejamos una línea que es llamada productores. Esos productores son todas las plantas y todos los vegetales que tenemos en nuestro mundo. ¿Cierto? Santi, di, mi amor. Tenemos esto, ¿cierto? Entonces, si no existiera la línea de productores, toda nuestra cadena ¡plup!, se iría para el piso. Se caería y no sobreviviríamos. ¿Listos? Entonces, eso sería por el lado de los factores abióticos. Ahora tenemos por acá los factores bióticos. Ana, dime qué nos dice de los factores bióticos. Profe, Dime, amor. es que yo lo estaba haciendo con mi otro computador y me salía y me entraba, entonces yo no pude ver. ¿No te aparece ahorita en pantalla esto? Sí, pero como yo estaba con mi otro computador, entonces me salía y me volvía a entrar y yo no alcancé a ver, profe. Ah, mi amor, es que es para que leas lo que te dice acá en pantalla ya. Mira, los factores bióticos son los seres vivos. Eso es lo que te estoy pidiendo, princesa. Los factores bióticos, los seres vivos del ecosistema. Observa los factores bióticos del arrecife de coral. Ajá, y entonces ahí, ¿qué es la imagen? ¿Qué nos dice ahí debajo? Las bacterias. Las bacterias son factores bióticos en los arrecifes. Las más abundantes se llaman Cianobacterias. Correcto. Entonces, acá nos están mostrando una imagen de las cianobacterias. ¿Cómo se obtuvieron estas imágenes? ¿Utilizando la ayuda de qué instrumento? El Microscopio. Muy bien, el microscopio. Estos se encuentran precisamente en la mayoría de océanos, de mares, lagos, arrecifes. Y nosotros no las podemos observar a simple vista, pero son miles y millones de bacterias las que los habitan y son seres vivos. Ahora, el siguiente nos habla acerca de los protistas. Santi, ayúdame con el de los protistas. ¿Qué nos dice acá abajo? Son los seres vivos del ecosistema Debajo de la imagen. Los protistas son factores bióticos en los arrecifes
Habitan muchos protistas del grupo de las algas. Muy bien. Entonces, aquí podremos observar de igual forma una imagen de unas algas, ¿cierto? Ellas son ¿qué? Son viscosas, se ven como si estuvieran ¿qué? Húmedas, ¿cierto? Y gelatinosas. Generalmente ellas, si ustedes las cogen y las tocan, se resbalan. Esto es gracias precisamente a tanto tiempo que llevan dentro del agua. Profe, ¿eso no era maíz? No, eran algas. ¿Listos? Ahora, entonces, continuamos. El siguiente. Ayúdame entonces tú, Karen. Los hongos. Los hongos son factores bióticos. En los arrecifes hay hongos que enferman a los corales. Es correcto. Esta es una clase de hongos que nosotros podemos observar dentro de los arrecifes. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que en un ecosistema terrestre, nosotros podemos tener hongos que nosotros consumimos, como por ejemplo los que, ustedes que piden una pizza de pollo con ¿qué? Con Champiñones. Muy bien. Y estos son una Que clase de tengo hongos que nosotros podemos comer, son consumibles. Y existen algunos otros hongos que nada más si ustedes los tocan son venenosos. Lo mismo sucede en los arrecifes. Hay algunos hongos en los cuales habitan y de los cuales se alimentan algunos peces y hay otros que nada más con tocarlos se pueden llegar a envenenar. ¿Listos? Ahora, vamos a observar el siguiente. Entonces, me va a colaborar Siguiente. por acá. Recibe. Me vas a colaborar tú, Iván Santiago. Bueno. Las plantas son factores bióticos en los arrecifes, habitan hierbas que forman pastos marinos. Es correcto. Este también es un factor biótico, ¿por qué? Porque son de igual forma unas plantas. Resulta que si nosotros vamos a nadar, en algunas superficies ustedes podrán encontrar piedras, en otras podrán encontrar suelos que son arenosos y en otras van a poder encontrar estos césped, ¿ya? Que es precisamente toparse en ustedes con un pasto común y corriente, pero entonces está humedecido, ¿cierto? En él también, pues, viven o habitan muchísimos animalitos o muchísimos peces. Estos también tienen vida, si son cortados, pues obviamente allí mueren, ¿cierto? Y ahora, Mario, No, yo quería. los animales, Mario, tienes que activar el audio. ¿Se me perdió, Mario? Profe, como que se trabó. Para Bogotá. Como que se trabó. ¿Se fue para Bogotá? ¿Se fue para otro lado? No, no se puede ir para Bogotá. Estamos en cuarentena, no podemos viajar. No. O de pronto se fue para Medellín. De pronto. ¿Listos? A la Entonces, tienda. Profe, también se fue para el baño. bueno, Juandi, ayúdame. Los animales. Los animales son factores bióticos. En los arrecifes habitan variedad de ellos, como los pulpos. Correcto, como los pulpos. Entonces aquí podemos observar en la imagen un pulpo muy colorido, muy bello de hecho, y cada uno de ellos tienen diferentes tipos de características, ¿cierto? Dentro de un arrecife existen diferentes tipos de comunidades. Profe, eso parece un ojo. Existen pulpos, existen mantarrayas, existen peces, existen tiburones. Todos estos son tipos de poblaciones que forman una comunidad. ¿Listos? Y todos ellos pues ayudan a que se dé un nivel de organización adecuado. Ahora, aquí lo tenemos.
nos dicen, los factores bióticos han sido organizados en niveles para facilitar su estudio dentro de los ecosistemas. Observa los niveles de organización de los factores bióticos en un arrecife de coral. Entonces, aquí podemos observar un pez payaso. Nos dice, un individuo es un único organismo, ¿cierto? Solamente es uno. Ahora, Nico, ayúdame con la siguiente población. ¿Qué dice? Una población es un grupo de individuos que comparten un espacio y tiempo y que pueden reproducirse. Por ejemplo, los peces payasos de los arrecifes del mundo pertenecen a la misma especie, pero son de poblaciones diferentes. Es correcto. Entonces, nosotros podemos observar que aquí está formada una población por diferentes individuos, pero estos individuos tienen las mismas características. ¿Sí ven que todos son pez payaso? Entonces es por esta razón, todos pertenecen a la misma especie. ¿Listo? Una población es porque pertenecen a la misma especie. Ahora, vamos a observar el siguiente y nos habla acerca de una comunidad. Karen, dime, una comunidad. Ok. Una comunidad es un grupo conformado por varias poblaciones. Por ejemplo, la población de peces payaso más las otras poblaciones de animales, plantas, hongos, bacterias y protistas forman la comunidad del arrecife. Muy bien, Princes, gracias. Entonces, ¿qué nos están mostrando acá? Podremos ver un ejemplo, podremos ver una imagen en la cual tenemos diferentes tipos de poblaciones. Miren, acá tenemos 1 y 2 pez payasos, ¿cierto? Ahora, vemos que estos 2 también son iguales, estos 3 son iguales. Hay varios que son iguales, ¿cierto? Todos conviven en el mismo lugar, que es el arrecife. Pero todos pertenecen a poblaciones diferentes. Individuo, 1. Entonces, población es que tiene varios, pero de la misma especie. Y comunidad, que es este tercero, es que está conformado por diferentes poblaciones, o sea, por diferentes especies. ¿Sí lo notan? Ahora, vamos con el siguiente. Estamos hablando de un ecosistema. Santi, ayúdame. Un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y las condiciones del ambiente. Por ejemplo, la comunidad del arrecife más las condiciones de la luz, el agua, el suelo y el aire conforman un ecosistema. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos llegar a resumir de lo que es un ecosistema? Nosotros podemos observar en esta fotografía que hay diferentes seres vivos, como diferentes clases de peces. Alrededor existirán algunos pulpos, alrededor existirán algunos tiburones, aparecerán otros animales. Tenemos los que no vemos, como las bacterias y como los protistas. Y tenemos la acumulación de los factores abióticos. Podremos observar la luz, el agua, el suelo, la temperatura. Entonces, un ecosistema es la conformación de seres bióticos y de los factores abióticos. ¿Listos? Un ecosistema es juntarlos a los dos, es un conjunto. Siguiente y último, nos habla acerca de la biosfera. Entonces, Juan José, ayúdame. La biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas del planeta, tanto como los terrestres como los acuáticos. Muy bien, amor. Entonces, tenemos acá que son los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Generalmente se dice que hay mayor cantidad de ecosistemas que acuáticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo nuestro mundo está rodeado por agua. Agua y Cada tierra. uno de ellos entonces contiene diferentes seres vivos y diferentes factores abióticos que conforman un ecosistema. Y dentro de nuestro mundo, que es toda esta parte que nosotros tenemos con tierra, existen diferentes ecosistemas terrestres. La selva, la tundra, ¿cierto? Los bosques, y todos estos son los que conforman a todos los demás. Tenemos por acá el hábitat. Nos dice, el hábitat es el espacio físico en el que se encuentran los individuos de una población y que les brinda las condiciones necesarias para vivir. El hábitat del pez payaso es el arrecife de coral, porque en este lugar se alimenta, se reproduce, responde a estímulos y cumple sus funciones vitales. ¿Cuál será el hábitat de una ardilla si hablamos de un ecosistema terrestre? ¿Dónde viven las ardillas? Corre, se reproduce y muere. ¿Y dónde lo hacen las ardillas? En los árboles. Muy bien, en los árboles. Si hablamos de un oso, ¿cuál será el hábitat del oso? Bosque. Cueva, ¿no? Muy bien, un bosque o una cueva. Generalmente, más que todo, una cueva, ¿cierto? Entonces, esto sería en cuanto a su hábitat. ¿Listos? Aquí, entonces, vamos a pasar a este lado. Nos dice que es un ecosistema. Vamos a coger y vamos a silenciar, por favor, todos los micrófonos y vamos a observar este video que es muy, muy corto. El Centro de Energía Eólica Alta en California, Estados Unidos, es uno de los parques eólicos más grandes del mundo. El desierto de Lut, en Irán, es uno de los lugares más calientes del planeta, con 70 grados centígrados de temperatura. La Antártida alberga el 90% de todo el hielo de la Tierra y el 70% de su agua dulce. El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los más áridos del planeta. Sin embargo, en los últimos años, las lluvias regresaron a este lugar y causaron la desaparición de sus especies microbianas. ¿Por qué crees que hay zonas diferentes en la Tierra? Entonces, aquí nos están que hay zonas diferentes en la Tierra. ¿Por qué creen ustedes que hay diferentes zonas? Díganme. Porque no todo el mundo puede ser lo mismo, tiene que ser diferente. Está lo frío, lo caliente, la lluvia, la luz, donde no cae la luz, el bosque, ¿sí? Excelente, Mati. Muy bien. Ahora, vamos a explorar en este lado. Acá tenemos dos preguntas. Profe, le apagando el micrófono. Sí, mi amor. Acá tenemos dos preguntas. La primera nos está diciendo, un ecosistema es cualquier lugar en el planeta Tierra. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de las dos? Falso. Verdadero. ¿Quién dijo que falso? Muy bien. falso. ¿Por qué? Falso. Por lo que yo les decía que cuando nosotros vamos de viaje, en algunos sitios sí hay animales y en otros no, ¿cierto? Para que exista un ecosistema, tienen que haber, ¿qué? Factores bióticos y factores abióticos. Tienen que existir los dos para que pueda existir el ecosistema. Si falta alguno de ellos, entonces no lo hay. ¿Listos? Por ejemplo, acá en sus casas, ese es un ecosistema para ustedes como seres vivos. ¿Por qué? Porque en sus casas les llega la luz solar, les llega el agua, tienen todas las condiciones para ustedes poder sobrevivir, ¿cierto? En sus casas, bueno, se dan generalmente la mayor cantidad de
sus habilidades, ¿cierto? Ustedes se desarrollaron, que es donde están creciendo. Profe, no escucho nada. Y donde están adquiriendo diferentes capacidades. Ahora, segunda pregunta. En esta fotografía se observa una comunidad formada por un grupo de animales de la misma No te especie. escucho, profe. Mi amor, ¿cómo no me vas a escuchar? ¿Los demás me escuchan? Sí. Señora. 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 Es tu internet, Claro que- princesa, que te está fallando. ¿Listos? Ahora, vamos a coger y vamos a prestar atención. Aquí tenemos un grupo de ¿qué? De suricatos y suricatas. Entonces, nos dicen que se observa una comunidad formada por un grupo de animales de la misma especie. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero, profe. No los escucho. Karen, es tu internet, princesa. Estás sordo. Toca decirle algo en el chat. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger y vamos a prestar aquí atención? Aquí hay una población, no una comunidad. Recuerden que la población es la que tiene las mismas ¿qué? Características. Todos son de la misma especie. Serían una comunidad si fueran varios animales de diferentes especies. ¿Listos? Entonces, por esa razón, ellos no son una comunidad, porque ellos son una población. ¿Listos? Entonces, ahora, preguntas, dudas e inquietudes que se presenten. No sé, señora, se acabó la... Señora, estamos libres. ¿Ninguna? Señora, ¿Todos no. entienden todo? ¿Todo se encuentra muy claro? Señora. Yo sí. ¿Sí? Listos. Karen es la Factor única. biótico. Los seres que vivos. Factor abiótico son los que no tienen vida, pero brindan condiciones para los demás. Por ejemplo, el agua, la temperatura, ¿cierto? El suelo. Ahora, vamos al nivel de organización. Un individuo, uno, ¿cierto? Que tiene ciertas características. Luego de este pasamos a el segundo nivel, población. Está conformado por varios individuos con las mismas características, ¿cierto? Es decir, de la misma especie. El tercero es la comunidad. ¿Qué sucede con la comunidad? Le doy clic y me salgo. Está conformada ¿por qué? Por varias poblaciones. Ecosistema. Está conformado por factores bióticos y factores abióticos. En él habitan diferentes especies, diferentes comunidades. Y el quinto y último es nuestro espacio como tal, la biosfera, el mundo. Que existen ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Lo tenemos. Señora. ¿Sí? El hábitat No, que pero es. la biosfera. La biosfera es el que comunica o contiene los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. ¿Listos? Listo. ¿El hábitat qué es? El lugar en donde ¿qué? ¿Dónde habitan los animales? Muy bien, en donde habitan los animales. ¿Listo? Ahora sí, ¿lo tenemos todo claro, mis Listo. amores? ¿O tenemos preguntas? Señora. Sí, profe, Señora. un momentico. Mario. En la próxima guía ustedes van a encontrar entonces la explicación y van a encontrar lo que van a tener que copiar. Lo más importante acerca de el nivel de organización. ¿Listos?
Nos vemos Bueno, entonces señora. el próximo lunes, que tenemos videollamada de inglés, y posterior el próximo martes para nuestra siguiente videollamada de ciencias. ¿Vale, amores? Bueno, Vale. señora. Chao. Amores. Les Chao, doy un profe. besito gigante. Nos deja hablar. Bueno.